Amigos, muy buenas noches. Como siempre, es un enorme placer saludarlos en esta emisión de Aprender y Compartir. En realidad, para presentar a nuestro amigo esta noche, me encanta describirlo de la siguiente manera. Un enamorado del fútbol americano, José Antonio Sandoval Vargas. José Antonio, muy buenas noches, bienvenido. Hola, Coy, muy buenas noches y muchas gracias por esta gran oportunidad de platicar a alguien a quien admiro como jugador, como coach y ahora cada vez que te conozco, más como persona. Muchísimas gracias. Es recíproco totalmente el punto de vista, el sentimiento y la experiencia que hemos podido compartir en los últimos días. Y amigos, la verdad es que hablar, como les comentaba a ustedes, de José Antonio, es una larga trayectoria. Hablar de esta larga trayectoria tiene que ver con fundamentalmente el fútbol americano, pero con la educación, tiene que ver con el servicio a la comunidad, tiene que ver con el liderazgo y el trabajo con grupos. Yo les puedo compartir que José Antonio es doctor en administración, tiene un doctorado en administración, una maestría en administración y una licenciatura en informática. Adicionalmente, en su trayectoria profesional, ha sido director del CONALEP por muchos años, trabajando con muchísimos jóvenes. Ha trabajado también dentro de la estructura de la educación tecnológica dentro del Politécnico. Hay toda una división de escuelas técnicas industriales en donde él tuvo un puesto de supervisión muy importante por muchos años. Evidentemente ha trabajado en el Politécnico en diferentes formas, desde manager, eh, subdirector del deporte del Politécnico, representante institucional, ha sido además vicepresidente de la UNEFA y bueno, ha sido coach con una enorme y una gran trayectoria con sus queridos Jaguares de la Vocacional número 4, ganó 4 campeonatos en intermedia y una serie de campeonatos más en la categoría juvenil. También como coach tuvo la oportunidad de participar en 3 diferentes campeonatos de las Águilas Blancas, 1982, 88 y 92. Por supuesto, también fue head coach del Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México. La verdad es que es una trayectoria muy, muy amplia y muy destacada. También con el grupo de Aguilitas y de Águilas Blancas en juvenil logró un campeonato. Fue también coach campeón auxiliar con los Pieles Rojas, subiendo al grupo número 1 en Liga Mayor. Y como jugador siempre estuvo en Boca 4, en los Jaguares y en las Águilas Blancas. Despidiéndose en grande en 1981, siendo uno de los jugadores de uno de los backfields ofensivos de mayor calidad que ha habido en el Instituto Politécnico Nacional y en Liga Mayor. Él en 1981 se despide como fullback del equipo campeón de las Águilas Blancas y además ganando el clásico en 1981. Entonces, como ustedes pueden notar, es una trayectoria enorme, pero adicionalmente lleva ya varios años como uno de los comunicadores de fútbol americano en nuestro país más destacados, más reconocidos y sobre todo más queridos, porque tiene una calidez y tiene una sencillez en donde él realmente va a todos los lugares de la República hablando de fútbol y promoviendo fútbol. Entonces, creo que la trayectoria, la pasión y el amor que tiene José Antonio por el deporte y por el fútbol americano, pues lo califican como un extraordinario invitado para hablar del tema de esta noche, que es tradición. Realmente cuando hablamos de tradición en términos generales, pues lo primero que nos viene a la mente es una transmisión.
una transmisión de conocimientos, una transmisión de costumbres, de patrones, de formas, y por supuesto, aparte de esa transmisión, es compartir culturas, compartir una forma de vida. Entonces, si te parece bien, mi querido José Antonio, ¿qué te parece si iniciamos hablando, si nos das tu punto de vista de cómo debe de presentarse, qué se requiere para que exista tradición en el deporte? Yo creo que empiezas por el cariño, por el corazón. Lógicamente, la mente es la que domina y es la que te lleva a poder decidir a dónde quieres estudiar, dónde quieres jugar, a qué equipo le vas, qué camiseta te ayuda o cuál quieres. Yo tuve la gran fortuna de haber sido muy pobre, donde mis papás no terminaron ni la primaria, y tuve a una persona que para mí fue el ejemplo, el ingeniero Manuel Carranco Colín. Él fue mi tío, familiar de mi papá, pero más mi padrino de muchos momentos. Y él como politécnico, cuando yo tenía la fortuna de poderlos visitar, que luego me iba a quedar con ellos en vacaciones, yo veía el esfuerzo y el trabajo que realizaba y el amor por el Politécnico. Yo viví, y tú conocías muy bien, porque ahí fuiste a comprar cohetes de seguro, en una vecindad enfrente de la preparatoria número 4. Nada más cruzabas la calle, bajabas 50 metros, entrabas al departamento número 5 y comprabas los cohetes que vendía mi mamá. Y todos los de la prepa 4 iban ahí. Entonces, para mí siempre fue el Politécnico, el Politécnico y el Politécnico. A tal grado que tuve la fortuna de entrar a la vocacional número 4, que me quedaba a unos kilómetros y a nivel ascendente, donde luego me tenía que ir caminando, porque no había transporte muy temprano, pero yo iba al Politécnico. Entonces, cuando además vean que en su decálogo hay uno que es el cuarto y habla de soy politécnico por convicción, más no por circunstancia, es algo que me marcó la vida. Siempre lo he sido y nunca negaría mi alma mater, aunque tuve la fortuna de estudiar en diferentes instituciones, tanto en el INAP como en la Universidad de Anáhuac, donde soy candidato a doctor en administración pública. Y quería hacer la tesis como que era más de ego y de economía, porque no sale tan barato el poderte graduar de una institución de esa naturaleza. Entonces, el instituto para mí ha sido mi vida, ha sido mi razón de ser. Si bien mis hijos, solamente el mediano estudió ahí, porque el mayor es licenciado en Derecho, no podía estudiar en el Politécnico. El siguiente estudió ahí Relaciones Comerciales y el más joven está estudiando periodismo y tampoco lo podía hacer en el Politécnico. Entonces, yo te podría decir que me marcó la vida, la fortuna de haber compartido con mi padrino, que es ingeniero y siempre trabajando. Y eso a mí también me dejó el hecho de, además del fútbol, siempre estudiar, 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 estudiar. Mi primer trabajo, gracias al ingeniero Jesús Morales González, a quien también le debo mucho, junto con el ingeniero Raúl González Apaulaza también, que cómo ha ayudado al fútbol americano y todavía anda por ahí, nos daba trabajo que nos permitía trabajar, estudiar y jugar. Y mi primer clase en el Politécnico fue de intendencia. Yo recuerdo cuando me la dieron y yo dije, bueno, ¿qué es intendencia? Pues es los que hacen y mantienen la limpieza dentro de la escuela. Oiga, ¿y voy a trabajar de eso? No, dice, pero era la única plaza que teníamos en este momento, que no me apenaba. Y ahí ya me dio la fortuna de poder seguir jugando en Liga Mayor, en Águilas Blancas, seguir estudiando en UPIXA y trabajar. Entonces, esa es parte de mis inicios, coach. Pero comentas algo que creo que es trascendental para esta conceptualización de la tradición en el deporte.
escucho que mencionas pasión, amor, ejemplo, el tener alguien adelante de ti que cree en ti y te transmite ese amor por los colores, esa disciplina y particularmente esa forma de vida. A mí me da la impresión, José Antonio, de que en general, en el fútbol, por supuesto, pero en todos los deportes, los coaches tenemos una responsabilidad para vigilar que las tradiciones surjan, se mantengan y perduren. ¿Qué opinas de esto? Mira, déjame decirte que una de mis mayores satisfacciones es cuando los jóvenes con los cuales tuve la oportunidad de compartir entrenamientos, juegos, campeonatos, lluvia, granizo, te dedican su tesis o te invitan a su boda o te invitan cuando van a bautizar a su hijo. Pero cuando te dan la tesis y no te la dedican nada más de que te la ponen y te la firman, sino que la dedican impresa, dices, híjole, algo hice bueno. La disciplina, el arraigo por el cariño por donde estás, por lo que logras juntos. Lógicamente dices groserías y yo les decía y ya después les comentaba que esas groserías nunca eran peyorativas, siempre eran, sí, groserías, pero por llamadas de atención. Y siempre los conminaba a seguir estudiando, a seguir estudiando. Les decía que el fútbol americano se puede acabar en cualquier momento. Por eso lo tenían que disfrutar en todos los momentos, hasta las prácticas, coach. Si llovía, no las suspendíamos. Yo era bien necio en esas cosas, ¿eh? Seguíamos entrenando. Decía, disfrutemos. Y cuando lográbamos los campeonatos, así como tuve la oportunidad de mandarte un escrito de lo que significa para mí un día de entrenamiento, quiero llorar, pero de alegría, cabrón. Quiero llorar levantando el trofeo. Quiero llorar ganando, cabrón. Y qué importante esto que nos dices, porque es auténtico. Cuando verdaderamente un coach siente las cosas y tiene la capacidad de transmitirlas a sus jugadores, es ahí donde empieza la verdadera tradición, porque la tradición es transmitir. Y tú nos estás dando ese ejemplo ahora en voz viva. Eh, ¿Cómo crees tú o cómo recomiendas que un coach deba transmitir precisamente esa disciplina, ese conocimiento, ese amor por un equipo o por una institución? ¿Cómo lo debe hacer un coach? Con la manera más sencilla, que es el ejemplo. Si tú le pides a tus jugadores que no falten, no veo cómo tú tengas que faltar. Si les pides a tus jugadores que no lleguen tarde, no veo del por qué tengas tú que llegar tarde. Si les pides a tus jugadores que tienen que ser mejores día a día en lo que hagan, pues tienes tú que intentar ser mejor en lo que hagas. Yo te puedo comentar que en algún momento trabajé en tecnología educativa en la Vocacional 4, cosa que yo no sabía ni qué era, pues me metí a estudiar cursos de tecnología educativa. Ahora ya de los últimos cursos que tomé, cuando tengo la fortuna ya de jubilarme del Politécnico y decir, ¿qué hago? Acudo a Alonso Llano, que tuve la fortuna de compartir con él en Águilas Blancas, que él estaba en medios, en un programa de radio, y le digo, oye, Aaron, dame la oportunidad de estar ahí, quiero divertirme, quiero seguir haciendo cosas para el fútbol. Y ya estando ahí le dije, oye, necesito estudiar, necesito aprender. Y juntos él me ayudó a buscar para conseguir un curso de locución, que lo que antes me costó, pero no había ningún problema, en MBS, donde obtuve mi licencia de locución. El ejemplo es la manera más fácil, o sea, la manera más sencilla. Nosotros, en los Jaguares, por ejemplo, intentaba siempre que saliéramos bien uniformados, con los colores institucionales. Yo les decía, tenemos que salir a entrenar con los colores institucionales.
Tengo chamarras como esta que las puedo presumir, que están nuevas y me la pongo para lucirla contigo y las uso 2 o 3 veces. Y ahora que se juntan mis jugadores y se juntan cada año los Jaguares y, por ejemplo, ahorita van a mandar a hacerse unas chamarras, me dicen, coach, ¿y cuál chamarra quieres? Digo, no, yo no quiero otra. No, te la vamos a regalar, no te va a costar. No se preocupen, esta me la gané. Claro. ¿Sí? Le digo, ya la tengo guardada y las tengo nuevas. ¿Para qué hacer algo que igual y mejor regálensela a alguien que la pueda necesitar y usar? Entonces, esas son las tradiciones con las cuales vives. He tenido la oportunidad de compartir contigo, platicar de los Cóndores, un equipo al que yo reconocí, admiré. Esas tradiciones con esos juegos, con ese respeto, con ese cariño, con esa pasión, con esa entrega. El que ganara o no, pues afortunadamente casi siempre ganábamos nosotros. Es cierto. Bueno, nos ganaron ustedes. Gracias por habernos acompañado. Estamos terminando ya esta plática. La realidad es que justamente como lo comentas, mi querido José Antonio, hablar de tradición tiene que ver con dar el ejemplo, con respeto, el respeto de la institución, el tener la conciencia de que nuestra etapa pudo haber sido maravillosa, pero es nuestra responsabilidad sentar el camino para los que vienen después, que tanto el coach como el atleta deben ser respetuosos de una tradición porque es una cultura y porque cuando eres parte de una tradición es algo para toda la vida. ¿Estás de acuerdo con eso, José Antonio? Totalmente. Déjame decirte lo que también hacía con el ejemplo con los jugadores de la Vocacional 4. En ese tiempo, pues te apoyan las instituciones, te apoyan las autoridades, pero luego pues, no teníamos quien hiciera la limpieza. Yo les decía, no hay necesidad de limpiar, sino ensuciamos. Pero de todos modos hay que pasar de vez en cuando la escoba. Entonces, hacíamos en ocasiones el que todos los jugadores limpiábamos el casillero. Y los coaches, lógicamente, participábamos barriendo, limpiando, pintando, y era parte de lo que me tocaba hacer. Cuando tuve la fortuna de ser director de CONALEPS, lo que yo les decía al personal de limpieza, vamos a hacer que los alumnos tengan sus sillas limpias, porque ya ves que era muy común que las rayabas y que ahí te quiero y que no sé qué. No, que las limpiaran, les dábamos el material, ellos lo hacían y ellos pintaban su salón. Había mucha gente renuente y había otros que me decían, ¿y por qué lo tienen que hacer los alumnos? Porque ellos lo tienen que cuidar. Ellos tienen que saber qué hacían. Y la verdad llegamos a tener aulas en CONALEPS con cortinas de las más novedosas, sanitarios, limpios, porque ellos ayudaban a mantener eso. Lógicamente te costaba trabajo porque luego tenías que batallar, por así decirlo, con los mismos compañeros del trabajo. Y a ellos los que decía, porque tuve la fortuna de ser director de varios planteles, tal parecía que me mandaban a planteles donde luego era problemático y habían situaciones difíciles. Cuando me presentaban, yo les decía a todos los compañeros de trabajo, yo lo único que les voy a pedir a ustedes es que se comporten como quisieran que se pusiera y trabajara y comportara la persona donde estudian sus hijos. Si usted es la persona de intendencia, hágalo como quisiera que lo haga la persona de intendencia donde estudia su hijo. Si usted es la persona que atiende a los de control escolar, no quiero esas colas enormes porque no atienden a los jóvenes. Quiero que lo haga como quisiera que la atiendan a usted en la escuela de su hijo. Y me los ganaba rápidamente. Y vaya, a mí me gustaba no tan solo estar en mi oficina sentado, esperando que llegaran los reportes y firmar, sino salir, iba por los salones de clase, saludaba a los maestros, a los alumnos, compartía con ellos. O sea, era muy padre, era lo que me gustaba. Y en el fútbol americano, igual, y ayudarlos en la escuela, ¿eh? A veces iba a tocar la puerta de escuelas de nivel superior para ayudarles a jugadores
que les cambiaran el turno porque les tocaba el turno vespertino, tenían que jugar, entrenar, no llegaban. Entonces tenía esa fortuna. O tengo un ahijado de los más grandes que tuve, se llama Iván Arroyo, donde él no se había confirmado, y cuando se iba a casar le piden eso y me pide que sea su padrino. Dices, algo hice bien. Qué bueno. Y justamente redondeando estas características que tiene una tradición en el deporte, pues como lo comentas, José Antonio, tiene que ver con el respeto, con la comunicación de una forma de vida, con la historia, el conocimiento del equipo, de la institución, con el ejemplo mismo que debe brindar tanto un coach como los jugadores veteranos. Y cuando esto se da generación tras generación, la verdad es que se forma un sentido de pertenencia para toda la vida y tú empiezas a compartir con nosotros una etapa muy interesante que es la etapa institucional. ¿Cómo consideras, José Antonio, que se debe de dar o establecer una tradición en una organización, en una empresa, en un grupo comunitario? ¿De qué depende? ¿Qué factores debemos de poner en práctica para establecer y desarrollar una tradición? Respeto es otra de las partes que debemos de tener mucho. Respetar tus colores, respetar el fútbol americano, respetar el cariño, nunca hablar mal del fútbol americano. O sea, si hay personas que somos buenas, hay personas que somos malas, estamos en un mundo terrenal, ¿sí? Pero tenemos que buscar ayudarnos, y si en su momento hay alguna diferencia, pues lo dices de frente. ¿Qué te parece? ¿Qué me parece? Somos racionales, podemos discernir, pero no me voy a pelear. O sea, vamos a sumar voluntades. La negociación nos enseña a sumar, ganar, ganar. No ganar perdiendo y menos perdiendo. O sea, esa negociación, yo cuando empiezo a ver este tipo de cosas, no. Entonces, tienes que tener el sentido de pertenencia, que realmente te guste, que te agrade. O sea, yo tuve 2 grandes instituciones en las cuales trabajé, como ha sido el Politécnico, donde toda mi vida estudiante, que primero fui estudiante, luego jugador, como bien dices, manager, administrador de intendencia, de estadística, horas clase, subdirector, es todo lo que tuve. Y otra institución que me abrió las puertas fue el CONALEP. El CONALEP con el ingeniero con el ingeniero Raúl González Apaulaza, él nos ayudó también a algunos, y lógicamente también intervino el doctor Jacinto Licea para que tuviera yo esa oportunidad, y fuimos director de CONALEP muchos años. Entonces, son 2 instituciones a las cuales les debo muchísimo, que les agradezco, pero no son las únicas. También le agradezco a la Universidad de Anáhuac, donde tuve la oportunidad de estudiar mis posgrados, donde tengo excelentes y grandes amigos de la universidad, y a educación. O sea, ya te vuelves plural, ya te vuelves un ser humano valga la redundancia, del mundo. Claro. Ya no, al principio eres como dices, bueno, pues yo era del Poli, claro, y yo era de Tacubaya, y yo era de la Ciudad de México, y yo soy mexicano, pero soy ser humano. Entonces, acabas de mencionar soy mexicano, y por supuesto el ser mexicano es toda una cultura, toda una tradición, toda una serie de costumbres, de principios, de valores. ¿De qué manera consideras tú si llegara hoy un joven empresario con el doctor José Antonio Sandoval, dijera, quiero desarrollar una empresa? ¿Cómo guiarías a ese joven empresario para que él diseñe un programa que se convierta en una tradición en su comunidad? Podríamos irnos desde los cimientos, desde el hecho de qué quiere hacer, por qué lo quiere hacer y que ame lo que quiere hacer. Porque si quiere poner una tienda de zapatos y no le gusta
a lo mejor calzar a una persona que llegue a quererse poner el zapato, pues ¿para qué? Siempre he considerado que tienes que conocer todos los niveles de la empresa para saber de qué hablas y cómo hablas. No tienes que ser el experto, pero sí tienes que conocer. Para poderle pedir a alguien que sepa barrer, o sea que cuando menos saber agarrar la escobita, ¿no? Para poder ayudar. Entonces, que tenga la pasión por lo que quiera hacer. Y la verdad es que nuestro país necesita de la suma de voluntades. Yo podría decir que soy apolítico, pero no, el ser humano es político por naturaleza. Soy apartidista, sí, no participo en ningún partido político, pero tenemos un presidente que es el presidente y que fue nombrado y porque ganó las elecciones, Claro. o cuando menos eso quiero pensar. Entonces tenemos que sumarnos para el bien de nuestro país, Entonces, sumarnos para el bien de lo que está haciendo, de lo que estamos haciendo, y bueno, de lo que tenemos que hacer tú y yo en todos lados, en todos los ámbitos. entonces este joven empresario en este contexto, eh, tú nos das dos pautas muy poderosas: conocimiento de lo que hace, pasión por lo que hace, y seguramente para que esto pueda plasmarse en una tradición, tendrá que tener una conciencia de que esto que hace lo hace para él o para ella y para otros y para otras generaciones, tener una visión a largo plazo, ¿verdad? Claro, ya tienes tantas herramientas como la planeación estratégica que te puede ayudar, el conocimiento de las leyes por lo que vas a hacer, porque tampoco puedes desconocer el cómo registrarte ante una secretaría para poder hacer algo o darte de alta ante Hacienda o en el Seguro Social o en alguna cuestión. Pero es la pasión. Yo sigo pensando que eso es mucho de lo que nos mueve. Ahora comentábamos algunas cosas y fíjate que en algún momento algún amigo, Alejandro Jiménez, me comentaba acerca del por qué se tiene que comprar uno un seguro de gastos médicos mayores o algunas cosas. Y yo le decía, sí, necesito asegurar a mi familia. Y ellos me enseñaron, me dijeron, ¿sabes qué, coach? Tienes que verlo por ti primero. Tú tienes que asegurarte, tú tienes que estar bien. Si tú no estás bien, tu entorno no está bien. Yo decía, no, pero es que son primero mis hijos. Está bien, pero si tú no estás bien, no vas a ver por tus hijos. Entonces, el lema, por ejemplo, de los seguros de vida o de muerte, como luego yo les llamo, ¿no? Los seguros de gastos médicos. Y dirás que tanta razón. O sea, cuando ya tienes la oportunidad de ver para ti, de decir, tengo que estar bien para servir, tengo que estar bien para ayudar, tanto física como mentalmente, como lo estamos viviendo ahorita, que tenemos que ser, con esta palabra tan nueva que es la resiliencia, Sí. y que antes le decíamos de otra manera, coach. Sí, Pero fortaleza mental, y en el barrio le llaman de otra forma, sí. sí, pues afortunadamente fuimos de barrio, entonces Sí, aprendimos a vivir desde ahí, coach, claro. a tener que trabajar en una empresa. Por eso tengo la fortuna de estar en el Seguro Social desde hace muchos años, porque cuando tenía 16 años trabajé en una empresa porque mi papá era troquelador, donde lamentablemente se llevó varios dedos, donde trabajas 8 horas, pero trabajas 8 horas. ¿Eh? Claro. Ahí no hay de que, espérame, voy tantito. No, te están contando qué haces, cómo lo haces. Era una empresa. Sí. Y es donde dices, en la madre. Ahí sí aprendemos. O cuando tuve la fortuna de empezar a vender cervezas en el Estadio Azteca a la edad de 13 años para poder estar en el Mundial de 70, aunque sea vendiendo cervezas, pues lo hice. No me gustaba la cerveza, estaba yo bien chavo, Pero hay, pero me pero hay gustaba una trabajar. tradición, pero hay una tradición modelada por alguien que trabaja jornadas largas, que pone en riesgo su propia integridad, y justamente esta visión que va acompañada de una responsabilidad, que piensa en sí mismo y que piensa en los demás como un proyecto de largo plazo, justamente requiere
el tratar a una empresa como a una familia. Y aquí me gustaría que nos movamos ahora, cómo en las familias, porque tú empezabas a mencionar un ejemplo muy, muy valioso. ¿Cómo consideras, José Antonio, que las familias pueden generar una tradición? ¿Cómo es que las familias pueden estructurar, independientemente de dónde vivan, de qué estrato tengan, de qué condiciones, qué puede servir para que una familia se comprometa con una tradición familiar? Pues yo voy mucho de lo que ya te había comentado, de nueva cuenta con el ejemplo. A mí se me quedó muy grabado en alguna ocasión en un curso donde te dicen, pues no mientas y no enseñes a mentir a la familia. Y cuando te ponen el ejemplo de que llega el papá y le dice al hijo, nunca hay que mentir, nunca esto, nunca lo otro, y de repente suena el teléfono y va, contesta y le dice, oye papá, pregunta por ti. No, diles que no estoy. Ah, bueno, ¿qué hiciste? Claro, Eres incongruente entre lo que piensas, dices y haces. Y ese es algo que yo también siempre he intentado seguir. O sea, con lo que pienso y con lo que quiero hacer, es lo que digo. Y debo de tener el valor, se decía de otra manera, de que lo que digo, lo cumplo. O claro. sea, la familia así la tienes que tener. O sea, yo no encontraría el decirle a mis hijos, de nueva cuenta, tienes que tener una carrera que te dé la oportunidad de tener un sostén a largo plazo si yo no estudiara o no siguiera estudiando. Y ya es como ahora me dicen, oye papá, es que la verdad nos dejaste un perfil muy alto, porque después del doctorado hicimos un postdoctorado en alguna cuestión ahí, que ya no me sé llamarle postdoctorado porque era otro diplomado, ¿no? Sí. Sí, yo les decía, es que tienen que hacerlo más alto que yo. Y yo desde chiquito yo decía, yo tengo que estudiar más que mis papás. La verdad, pues, solamente la primaria tuvieron la oportunidad, pero siempre lo hacía. Y luego ya era el ejemplo de mi padrino. Él es ingeniero del CIME, de CEPOL, y yo tengo que ser más que él. Y luego, yo tengo que ser más que el otro, y yo tengo que ser más que el otro. Pero hacer más, no por ser más y pisar, sino ser más porque así creces, así vamos intentando ser. Yo Y, creo que cada vez ser mejores. y Voy a justamente, quitar mi cámara porque te quiero presumir mi playera también, ¿no? qué bien, primero con la de Jaguares y ahora con la del Politécnico. Creo que para el tercer cuarto, mi querido José Antonio, a lo mejor hay otra playera abajo de esta. No, ahí tengo mi chamarra de las Águilas, como también tengo mis anillos, Excelente, buena ocasión para compartirlos hoy. Y tradición. justamente en esta idea de tradición familiar, la verdad es que la tradición familiar puede venir en tantos rumbos como cada quien decida. Hay quien puede ser una tradición de talabarteros, de hojalateros, de zapateros, de médicos, de ingenieros. Al final de cuentas, como tú mencionas, cuando hay una voluntad de transmitir hacia tus hijos, hacia tus hermanos, hacia tu familia, algo que tú haces, algo que te da sustento, algo que te da orgullo, algo que te hace crecer, pues es un escenario muy propicio para que se convierta en una tradición familiar. Pero esto requiere diálogo, requiere que papá y mamá se sienten, platiquen, que además los hermanos, los hijos puedan platicar de algo que tiene que ver con la historia de la familia, de algo que tiene que ver con el origen de la familia. Y muchas familias en ocasiones viven por inercia. Y yo creo que cuando la gente, como tú mencionabas, se da el tiempo para ver de dónde viene, compartirlo y sentar estándares de crecimiento, respetando que cada quien es como es, pero que existe una orientación familiar para continuar una tradición es muy valioso, ¿verdad? Yo te podría decir una tradición que se fue dando en la familia
Y como bien dice, como una costumbre, son los cumpleaños. Siempre estamos en los cumpleaños partiendo el pastel de quien cumple años juntos. Creo que solamente una ocasión no pudimos estar juntos porque mi hijo el mayor estaba trabajando en Guadalajara y yo estaba trabajando en la Ciudad de México. Pero lo hicimos ya por una herramienta, una plataforma donde pudimos conectarnos. Pero siempre los cumpleaños ya hasta me da risa porque platicamos lo mismo, ¿sí? Y luego ya llega mi hijo con la novia y yo creo que hasta la novia decir, estos cada vez que se juntan, platican lo mismo, lo que te pasó de chiquito, el que hiciste, cuando te caíste, cuando se te zafó el brazo, cuando te llevaron al hospital corriendo, cuando te cortaste, cuando la escuela, cuando bailaste, todo eso, pero lo repetimos y lo repites con tanto gusto que parece que es la primera vez que lo haces y pareciera que lo estás viviendo. Si son las tradiciones, es como el 15 de septiembre, que en una ocasión me tocó estar en los Estados Unidos con Águilas Blancas porque íbamos a jugar y pues estábamos el 15 de septiembre allá en la noche, pues no había pozole, no había cohetes, no había gran cosa, pero yo recuerdo que estábamos juntos festejando el 15 de septiembre. Resulta que requiere trabajo, requiere pasión. Hemos revisado que requiere compromiso, respeto y sobre todo en la familia. Para que algo se convierta en tradición, tiene que haber una convicción, tiene que haber algo que, una conciencia de que esto va a ser un legado, de que es bueno por hoy, que es importante para el futuro, pero sobre todo que todos estamos comprometidos en lo que somos, quiénes somos. Somos la familia que tiene un nombre, que tiene un apellido. Y yo creo que la familia Sandoval Vargas o Sandoval con sus derivados seguramente tiene ciertas características y ciertas tradiciones que protege y que valora. ¿Qué te parece si más tarde vamos a poder hablar de esto? Te lo estoy dejando ahí a unos minutos, mi querido José Antonio, porque claramente vi que vinieron algunos recuerdos cuando mencioné tu familia. Eh, platícanos anécdotas que te vengan a la mente, que tú viviste como jugador, como coach, como representante en el deporte. Anécdotas de tradición deportiva que tú pudiste vivir. ¿Qué nos puedes compartir? Pues lo que convives en el equipo, en el diario entrenar. Pero yo tengo un momento significativo en Liga Mayor en 1992. El equipo no iba tan bien en sus inicios y cuando llegamos a jugar a la Universidad Autónoma de Nuevo León contra los auténticos Tigres, empezamos a calentar en un gimnasio cerrado. Y en esos momentos, ya después de hacer algunos calentamientos, Pete, el doctor Licea, para reunirnos, y se hace tal escándalo en ese momento, que fluyó de tal forma que cuando salimos, regresamos de kickoff y anotamos. El Cacho Streber, me acuerdo muy bien, que además yo era el encargado del regreso de kickoff. Y de ahí ya no hubo quien nos ganara. Saludos para el Cacho, que también es un muy buen muchacho, claro que sí. Es jugador. Y ya de ahí ya no hubo quien nos ganara. O sea, pero dices, son esos momentos que a un servidor se le quedaron de manera significativa. En los Jaguares te podría yo hablar desde ver a los jugadores cómo aprendieron que la práctica empezaba a las 2 de la tarde y a las 2 de la tarde empezaba. Y no sé si tú conozcas el estadio de los Jaguares, que tiene una escalinata de 143 escalones, y que luego yo veía cuando salíamos a entrenar cómo había jóvenes que no estudiaban ahí, porque ya estudiaban su carrera profesional y venían de Zacatenco, de Pizza, de otro lado para jugar intermedia, y bajaban corriendo.
Y decía, les voy a tomar el tiempo, ¿cuánto se tardan en salir? Y pues no, o sea, no se tardaban, yo creo que más tardaban las escaleras que en salir. O cuando un servidor fue, me acuerdo, me da mucha risa, cuando fui director del CONALEP, el primero plantel estaba en Ixtapaluca, Estado de México, que está allá por Ayotla, adelante de donde termina Avenida Zaragoza. Entonces, hacer de ahí a la vocacional 4 se hacía como hora y media, más o menos. Me iba cambiando en el coche, cambiando literal para que cuando saliera del coche ya llegaba al campo, porque tenía que estar antes. Lógicamente ya desde un día antes ya habíamos preparado la práctica, ya teníamos todo elaborado. Entonces, ¿cómo vas con los ejemplos haciendo lo que quieres hacer? O también tuve la fortuna de ser coach con Alfonso de Valle, que le dicen Con lo Pico que la también le Culpa. mando un fuerte abrazo, Bueno, Alfonso. un gran saludo, me invitó a estar con él de coach en los Gamos y también entrenaban a las 6. Entonces yo invité a Miguel Castro, quien ahora también es un joven que hace poco salió del COVID, después de haber estado más de 40 días y la libró el canijo, bajando 50 kilogramos. No, una historia. Y llegaba a mi casa, que es tu casa, Gracias. y le decía, nos vamos a las 5:30, porque si salimos más tarde, no quiero llegar tarde. No llegamos. 2 veces lo dejé, ¿sí? ¿Cómo le hacía para llegar? Llegaba antes, que llegaba mucho antes. Pero yo le decía, a las 5:30, si no estás, lo dejé. ¿Sabes cuántas veces después llegaba tarde a entrenar? Como Nunca coach. más. Claro. Nunca más. Nunca más. Lo aprendió. Lo aprendes con el ejemplo, con lo que estamos comentando, Sí. con las tradiciones, con la cultura, con la escuela. Oh, Platícanos de Boca 4, porque sé que Boca 4 para ti es algo muy especial. Todos esos muchachos, toda esa gente que tú tuviste la oportunidad de impactar, ¿cuál era algo tradicional antes de un juego en Boca 4 o al inicio de una temporada? ¿Tenían algún ritual especial en Boca 4, alguna novatada? ¿Qué nos puedes compartir? no, novatadas, los jugadores luego hacían cosa que a mí no me agradaba, porque yo les decía, en el equipo, a veces hay jugadores novatos que son mucho mejores que veteranos. Claro, Y los novatean, les digo, no, como que no es correcto. Entonces, afortunadamente lo fuimos quitando poco a poco. En la gran mayoría de jugadores que eran estudiantes de la vocacional, porque era difícil que llegaban de otros lados, pues eran de extracción humilde. Y eso te hace, no quiero decir más valiente ni más fuerte, pero sí te enfrentas a situaciones más complejas. claro. Yo te podría hablar de cuestiones de Rafael Canero, que vivía abajo de la vocacional 4, pero ahí en Santa Fe, o Luis Manuel López, Sí. quien fue un excelente jugador en la vocacional 4, que los 3 años de intermedia tuvo más de 130 puntos anotados por año. Ya un chamaco que llega a Liga Mayor en Águilas Blancas, después a Pieles Rojas, y te podría estar hablando de Raúl Gutiérrez, de, de René Gutiérrez, eh, a quien casi los obligaba para la escuela. Tienen que estudiar, tienen que estudiar. Me gustaba mucho platicar con los papás, los jugadores, o cuando, yo creo que a ti te tocó también, como si en alguna ocasión hubo un papá que me dice, en Liga Mayor, me dice, oiga, yo veo que mi hijo anda medio distraidón y como que le falta algo. A un joven que lo tuve desde infantil, luego juvenil intermedia, Carlos Alberto Milton Ramos Lortia, su nombre completo. Y me dice, anda medio distraído y esto y lo otro, y a lo mejor voy a contar algo, pero es que es un ejemplo. Y le digo, oiga, ¿y ya platicó con él? ¿Ya sabe por qué anda así distraído? ¿Por qué anda en esta situación? Pues no, coach, pero pues, no sé. Y ya ha platicado y de su novia y la relación y todo.
Pues no, coach. Le digo, pues platique, porque tuvo una situación con su novia donde perdió su bebé. Muy duro. Ve, el papá casi llora. No sabía. Y nosotros sabemos tantas cosas de nuestros jugadores. ¿A cuántos jugadores? Luego yo mandaba a un coach y venme a buscar a este canijo porque no ha venido a entrenar y debe andar de mal hora. Y lo traíamos. No todos, lamentablemente, obtenían los resultados Totalmente de deseados. acuerdo. Pero cuando estás tranquilo que tú hiciste lo que creías que era lo mejor para ayudar, creo que está uno más tranquilo. Porque este joven después, lamentablemente, en alguna visita que hice en algún reclusorio, no yo, o sea, fui a visitar a alguien en ese reclusorio, me lo encontré. Muy difícil, pero esta actitud de coach, esta actitud forma parte de una tradición de educadores, forma parte de una tradición de gente comprometida con la vida y veo cómo te emocionan estos temas, José Antonio, porque son reales. Y como tú lo Sí, mencionabas, para que exista una tradición, tiene que haber pasión, tiene que haber un compromiso de por vida. Yo te puedo compartir dos pequeños detalles y al público que amablemente nos observa y escucha. En esta área deportiva, claro, las novatadas son muy comunes y ya he platicado de ello en otros programas, pero en esta ocasión les puedo compartir que eh, yo renuncié a uno de los trabajos que más he querido en el deporte y a una tradición deportiva como es la UNAM. Renuncié a ser head coach de la Universidad Nacional Autónoma de México porque me confrontó un director de actividades deportivas y un secretario de asuntos estudiantiles para que yo desapareciera la novatada, porque hubo algunos muchachos que se negaron a pasar la novatada y querían ser parte del equipo representativo de la UNAM en el clásico en 1998. Y mi respuesta fue que yo había sido capitán, que yo había sido jugador y que la universidad permite el derecho de asociación para sus jóvenes, para sus estudiantes, y que de ninguna manera yo en mi posición de coach tenía el derecho de intervenir y coartar ese derecho de los jóvenes, que sí podía y debía vigilar que hubiera un respeto a los derechos humanos y a la dignidad. Ellos insistieron en que o yo quitaba esa novatada o desaparecía el clásico ese año. Yo dije que de ninguna manera lo iba a permitir. Ya había otros aspectos involucrados, pero respetando esa tradición, yo renuncié. Ese día bajé al gimnasio y los muchachos dijeron, de ninguna manera estamos de acuerdo en que desaparezca una tradición. Y se respetó y no hubo clásico. Entonces fue un momento tradicional, importante, trascendente de principios. Y bueno, renunciar a un trabajo que quieres tanto requiere principios. Pero bueno, es algo que puedo compartir que muy poca gente conocía que viví yo en el respeto de una tradición deportiva. A nivel el institucional, respeto. Y perdón, coach, que te diga una cuestión que también platicamos el otro día. Yo quiero mucho también, así como entrenadores del instituto, a gente de otros, y hablar de cada uno de ellos, la verdad es que no terminaríamos. Pero con el coach Arturo Alonso luego competíamos en la intermedia y en algún momento me comentaba, oye, si te vinieras de coach a la universidad, tú no, ni me invites. ¿Por qué? Yo no vendría a la universidad. ¿Eh? ¿Cómo? El equipo de la universidad, digo, por lo mismo, coach. Yo no podría ir de coach a la universidad. O sea, yo sé que los tiempos han cambiado y a lo mejor ahora sí será. Luego, yo no podría echarme a un Goya con los muchachos. O yo no les podría decir en un juego contra Politécnico, vamos sobre ellos y sobre el guinde blanco y les vamos a romper la madre porque esto, porque el otro. Son mis colores. O sea, yo puedo ser coach de donde lo hice en Gamos, en el TEC y con profesionalismo, con cariño.
Pero yo decía, el único equipo al que no voy, coach, es a los Pumas. Claro. No podría, no puedo. ¿Cómo me echaré yo ahí ante tanta tribuna de la Universidad de un Goya y con el vuelo en mi corazón? Claro. Y en eso yo estoy de acuerdo contigo. Creo que cuando has sido coach y eres responsable de continuar un espíritu y una idea, ese compromiso es para toda la vida. Entiendo que es muy valioso y importante ser profesionista del deporte. Respeto a aquellos que lo hagan, pero el tener una elección propia y mantenerte en ese principio, creo que es algo que te da mucha paz y una pertenencia para toda la vida. Ahora, institucionalmente, José Antonio, ¿qué nos puedes compartir? ¿Alguna tradición que hayas vivido en el CONALEP, en el propio instituto, a nivel institucional, algo que recuerdes que quisieras compartir? Es que las tradiciones de tus colores, el vestir el guinda blanco, o en su momento, en sus inicios en Águilas Blancas, era un rojo, ¿eh? Era un rojo y blanco, o sea, un rojo Oklahoma, luego se cambió todavía más oscuro. Eh, Así como cuando oigo el himno nacional, no importa dónde ni en qué país, se me pone la piel chinita y si me pongo a cantarlo luego no termino, no sé por qué, empiezo a llorar, o sea, me gana mucho la situación del sentimiento. El vuelo, no, o sea, vuelvo. O sea, yo no creo que haya, así como ustedes, el Goya. Claro, Yo oigo el Goya, lo respeto, ¿sí? Pero no lo siento como ustedes. claro. Así como nosotros sentimos el vuelo. O sea, podré estudiar en la universidad en algún momento por algún curso, un diplomado, lo que quieras, pero el Politécnico es el Politécnico y en ningún momento pudiera yo estar en contra de él. Fíjate que ahorita me acordaba de otra de las cosas en los Jaguares, si me permites. Claro, Ser campeón es muy difícil. Ser campeón requiere de mucho esfuerzo. Yo siempre he borrado la palabra de sacrificio en el fútbol americano, o en lo que a ti te gusta, en tu pasión. Cuando alguien me dice, es que me estoy sacrificando, le digo, pues no te sacrifiques, cabrón. claro. No, no sufras. Solamente Jesús se crucificó. No sufras, no te sacrifiques, no lo hagas, cabrón. Disfrútalo, esfuérzate. Entonces, el ser campeón no era fácil. El ser bicampeón, hijo, nos costó trabajo. Cuando íbamos por el tercer año que buscábamos el tricampeonato, yo tenía que buscar diferentes maneras para poder concientizar a los jóvenes que teníamos que buscar el tricampeonato. Si lo ganábamos o no, son muchas variables, son muchas circunstancias. Y en algún momento se me ocurrió la idea de ir a la PAC, a la Asociación Pro Paralíticos, Asociación Civil. Y tuve tal cercanía con ellos que nos dieron la oportunidad en alguna ocasión de ir a visitarlos al hospital. Yo me sentía, hijo, y entrar ahí y ver a los niños en silla de ruedas o con muletas, con problemas para caminar o contener su saliva, o los, hijo, me daba tal cosa. Y que un momento que yo dije, y traje a mis jugadores aquí. Cuando los veo, cómo ellos los abrazaban, los besaban a las niñas, que sabían que hay jugadores, y ya les daban un beso en la mejilla a los niños. ¿Qué ejemplo de vida me dieron esa vez? Yo ahí aprendí, no tienes idea, ¿eh? Y me acuerdo muy bien de René Alfonso Gutiérrez Valdivia, quarterback de los Jaguares, después en Águilas Blancas. Trabajamos juntos como coaches en los Piles Rojas, trabajamos juntos en el CONALEP. Qué ejemplo de vida cuando lo veía, cómo se abrazaba, se agachaba y besaba a los niños y a las niñas. Sin duda.
Y son experiencias muy ricas que cuando los jóvenes que vienen detrás lo observan, lo modelan y se convierte en costumbres, se convierte en tradiciones que te dan orgullo. A nivel institucional, el ser universitario, por supuesto, es algo que llevas para toda la vida, pero cuando entras a la universidad hay una prueba de fuego que se te tiene que quedar para toda la vida. De otra manera, de ninguna manera te puedes llamar universitario. Y yo puedo compartirles 78 23 201-7, mi número de cuenta. Te digo el mío, coach. Bienvenido. 7204-704. Es mi número de boleta de la vocacional 4. Ahí hay y que la conservas toda la vida. Y entonces cuando platicas con alguien que te quiere decir que es, le dices, dame tu número de cuenta. El que sí es universitario, obligatoriamente, por tradición, debe de saber su número de cuenta para toda la vida. Y otro aspecto que fue muy curioso institucionalmente, tiene que ver con deporte, pero a nivel institucional, fue que a mí solamente me han despedido una ocasión, afortunadamente, en mi vida, en un trabajo. Y la verdad es que yo lo provoqué. Y fue en un trabajo que quise mucho, en un trabajo donde me desarrollé mucho, donde estoy muy agradecido, que definitivamente de una plataforma de crecimiento personal, profesional, que fue en los Frailes del Tepeyac. Y resulta que nosotros, como tradición, a los muchachos solamente les dábamos el jersey si eran campeones o si estaban en su último año de elegibilidad. Pero un muchacho para tener un jersey tenía que vivir esa experiencia como una tradición. Y resulta, ahí viene el último cuarto, muy bien, viene la chamarra del Politécnico. Y Esta chamarra es la de Águilas Blancas. De Águilas Blancas. Entonces resulta que justamente hablando de prendas, el director administrativo del Colegio del Tepeyac permitió que había una tradición, curiosamente, de que los muchachos de preparatoria que se graduaban en el colegio jugaban un juego de generación de fútbol americano y los coaches eran jugadores del equipo de intermedia. Ellos coachaban a sus compañeros que nunca habían jugado. Pero ese año el director decidió que jugaran con el mismo jersey de los muchachos del equipo. Simplemente tenían que comprarlo y ya tenían un jersey. Y yo me opuse. Dije que estaba en contra, que eso iba en contra de una tradición institucional, deportiva. De ninguna manera podía yo permitir que llevaran a cabo un juego donde solamente pagando un muchacho que nunca había jugado fútbol se llevara un jersey y los jugadores de los Frailes del Tepeyac tuvieran que ganar un campeonato. Entonces yo estuve en contra, tuvimos una confrontación muy fuerte, me despidieron, después me dieron la oportunidad de disculparme y seguir, nunca me disculpé porque yo sabía que estaba en un principio, sí creo que en el tiempo pudiera haber manejado las cosas con más madurez, pero en principio definitivamente en contra, porque estaba rompiendo una tradición de respeto al esfuerzo de los muchachos. Entonces, cómo las tradiciones en ocasiones nos llevan a un camino o a otro o a tomar decisiones, pero como tú comentabas, cuando hay pasión, cuando hay entrega, cuando hay amor, cuando hay respeto, tomas las decisiones con esa conciencia. Excelente la chamarra ahora de las Águilas Blancas. ¿Sí? José Antonio, experiencias en la familia, tradiciones familiares. Yo mencioné antes Sandoval Vargas y vi que tus ojos apuntaban hacia el pasado. ¿Alguna experiencia familiar, alguna anécdota o bien en tu familia actual como padre, como tío, como abuelo? ¿Qué tradiciones puedes compartir que tú hayas vivido en tu familia o que vives actualmente? Fíjate que con mis papás, con quien viví hasta que me casé,
pues de alguna manera ahí creo que eran más tradicionalistas en las fiestas decembrinas, Navidad, fin de año, algunas cuestiones de esa naturaleza. Ya en mi familia, los cumpleaños es lo más significativo. Es el que siempre intentamos cantarnos las mañanitas, aunque sean en la noche, ¿sí? Y cuando estamos, si tenemos la oportunidad, lo hacemos muy temprano también, y partir el pastel. Esa es la mayor tradición y que te comentaba que la recuerdo, que la tengo, que la vivo y tantos ejemplos de lo que vivíamos. Mis papás pues, les gustaba el fútbol soccer porque no había otra cosa que pasara en la televisión y de alguna manera escogía cada quien su equipo, pero tampoco seguíamos. A mí me gustó mucho el fútbol soccer, lo jugaba mucho hasta que conocí el fútbol americano, que fue donde empecé a compartir esa pasión con ellos. Mi hijo más grande, viviendo toda la vida que yo estaba en el fútbol, desde muy chico se ponía a ver la tele y veía el fútbol americano desde como al año y medio. Ahí lo entretenía, viendo fútbol. Después, un poco más grande, me dibujó una jugada donde me decía, papá, con esta vas a ganar. Y la veo, y eran 12 ofensivos contra 11 defensivos. Digo, no, pues ¿cómo no lo voy a ganar si son 12? Dice, pues sí, mándala, pero si él no sabía de reglas, no sabía de nada, ¿no? ¿Ya? Yo nunca quise que jugaran de chicos, porque yo tenía en mi haber la idea de que lamentablemente era mucho golpe, mucho contacto, y más que aprender muchas cosas. Y yo le dije, vas a jugar hasta que estés en la secundaria. ¿Sí? Y lo metí a jugar fútbol soccer, que no era malo, lo metí a nadar por obligación, ¿sí? Y ya cuando estaba en la secundaria me dice, oye, ahora sí, ¿a dónde voy a jugar? En la torre. Pues ya, nunca falté más que una ocasión a un juego de sus infantiles y a una ocasión en un juego de Liga Mayor. En sus infantiles, por cuestiones de trabajo, la verdad es que ese día ni lo... Me terminé enojando con mi jefe ese día porque, hijo, por una babosada no pude irlo a ver y él nunca entendía lo que yo iba a hacer. Entonces siempre compartíamos esos lugares y hasta sus últimos juegos de Liga Mayor, verlo. El que sigue no le gustaba el deporte y más bien no le gustó. Aprendió a nadar por obligación. A él le gustan más los juegos, más estar en casa. Y al más chico sí le gusta también el fútbol americano, ahí anda metido, anda haciendo, pero lo mismo. O sea, yo recuerdo que una vez con el más grande fuimos a verlo jugar a San Luis. O sea, él se fue con el camión y todo. Pues creo que hicimos como 6 horas de camino, o un poco más, como 1 hora y media de juego, y como 6 horas de regreso. Y llegabas tranquilo, contento y disfrutando lo que haces en familia, lo que logras tenerlo con ellos. Y lo que haces, pues vuelvo, yo he comentado, te decía hace rato, que me he dado la tarea de pensar que tengo que estar bien yo de salud, tengo que estar bien yo mentalmente, pero ellos son mi razón de ser. O sea, yo en ningún momento dudaría en dar mi vida por quitarles dolores, malestares o alguna situación. Afortunadamente los 3 sanos, no fuman. No dudo que en alguna ocasión en una reunión se tomen una cerveza o una copa, en una reunión social o familiar. Y como le digo ahora a mi hijo más chico, ¿no? Le digo, me da pena, me da tristeza estarte entregando un mundo como el que estamos viviendo, porque no nada más es la pandemia del COVID, coach. Sí. Tantas cosas que nos pasan en cuanto a situaciones tristes, muertes, asaltos, tantas cosas.
Sin que la duda. verdad es muy, muy complejo todo lo que estamos haciendo y no nos queda más que hacerlo mejor cada quien para intentar estar mejor en un mundo tan utópico. Y sin duda, como tú lo mencionas, todo empieza con la familia, estableciendo ciertos patrones que puedan ser modelados, una familia sana, como tú estás esforzándote y comprometido en que exista un patrón de conducta que empieza contigo y que va permeando con los hijos. Yo puedo compartir dos breves momentos de tradición familiar. Una, en donde uno de mis hermanos mayores es un promotor verdaderamente enamorado de la historia de nuestra familia, en donde pues nosotros, nuestra familia emigró de un pueblito de Jalisco a la Ciudad de México y muy pocos de nosotros realmente regresamos al pueblo. Y mi hermano José David Sánchez Arias tiene ese compromiso de regresar a nuestras raíces, de saber de dónde vienen nuestros abuelos y bisabuelos y los tíos y hacia dónde apuntaba la familia. Y inclusive ya ha tenido algunos documentales en YouTube y algunas canciones relacionadas con Tenamaxtlán, Jalisco, que es el pueblo donde nacieron mis 9 hermanos. El único que nació en la Ciudad de México fui yo. Y yo creo que en la Ciudad de México el Tri y Chava Flores ya tienen todas las canciones que necesitamos. Y la otra tradición familiar muy, muy personal es que los viernes, mi mamá está en la Ciudad de México, yo estoy en Monterrey, y ella pues tiene 91 años y ha tenido muchos accidentes y le cuesta mucho ya moverse y salir de la cama, pero tiene un gran espíritu y una gran alegría. Y todos los viernes le pongo música y ella me pone todas las canciones que le gustan de cualquier época y canta. Entonces los viernes por hora y media, a partir de las 7:30, ya es una tradición entre nosotros el compartir ese espacio, el alimentarme de su sabiduría, de su alegría, de su espíritu y comunicarnos con la música y reírnos mucho. Eh, Mi querido José Antonio, estamos ahora sí llegando a los últimos, la pausa de los 2 minutos. Estamos entrando a los 2 últimos minutos de nuestro juego, de esta, de verdad es que buenísima charla, en donde hemos ido del CONALEP a actividades deportivas del Politécnico, al TEC-SEM, a Prepa, a Boca 4, Águilas Blancas, tantas cosas al Politécnico en general que forman una tradición, a las Goyas, a los Wellums. ¿Cómo te gustaría, José Antonio, terminar con un mensaje, dar un mensaje a nuestros amigos que han escuchado esta plática en relación a cómo se da una tradición familiar, deportiva, organizacional? ¿Cómo te gustaría terminar esta charla? ¿Qué mensaje nos puedes compartir? Pues que aquello en el que vayan a emprender, aquello en lo que vayan a entregar el resto de sus días, lo hagan como si cada minuto y cada segundo fuera el último. O sea, hacerlo con todo el cariño y toda la pasión, siendo congruente, reitero, con lo que piensas, con lo que dices y con lo que haces. Siendo congruente con tu familia, con tus amigos. Y si no puedes ayudar a alguien, pues no le eches más tierra a la tumba. O sea, déjalo pasar. Somos imperfectos, somos seres humanos y qué bueno que seamos así. Pero intentamos ser mejores en cada uno de los momentos que tengamos. Cuidarnos mucho ahorita, coach. La verdad es que no hay otra más que cuidarnos, seguir las medidas que nos piden que tengamos, el cubrebocas, el estarnos haciendo, el estarnos limpiando, el tratar de evitar reuniones multitudinarias, hacer todo lo que nos compete, hacerlo por nuestra casa, por la familia, por la colonia, por la ciudad, por nuestro país y por el mundo. Y al rato a lo mejor le toca a nuestros hijos estar ya viajando a la Luna o Marte, a otro lado, ¿no?
o transportándose de vía terremota. O sea, tantas cosas que pueden pasar en nuestro mundo y morir tranquilos. O sea, yo creo que eso es de lo más significativo y eso es a lo que yo también le he aprendido cuando veo a algunos de ellos que lamentablemente se nos adelantan por muchas u otras situaciones, pero que ojalá y todos podamos vivir tranquilo, sin remordimientos. Si hicimos mal, pues pidamos perdón, reconozcamos en qué cometimos errores, pero vamos a seguir intentando a estarnos de la mejor manera. Y si estamos en la competencia, pues ahí sí, tenemos que ganarle al de enfrente, ¿eh? Claro. Y meterle 100 puntos si pueden. Porque hay amigos que me decían que por qué era yo tan manchado. Porque en los Jaguares de la Boca 4 llegamos a ganar por más de 100 puntos. Okay. Y me decían, ¿por qué? Pues ya no sé, yo meto a todos mis jugadores y todos mis jugadores quieren jugar, hacerlo bien y ganar. No les voy a decir que no lo hagan. Y además es por respeto al contrario. Yo no voy a hacerme que me caigo, que me tiro, que me esto, que el otro, porque veo mal. El compañero de enfrente va a aprender y eso lo va a ayudar a mejorar. Que si no se siente mal porque recibió 100 puntos, pues entonces no sé cómo lo puede hacer. Muy bien. Entonces, que seamos mejores, coach. Seamos mejores día a día. Eso es una excelente tradición, una tradición de trabajo, de esfuerzo, de compromiso. Yo puedo hacer dos comentarios. Uno, que continuamos una tradición de Tacubaya, tú y yo, porque fuimos prácticamente vecinos y que efectivamente conocía yo muy bien dónde estaba esa vecindad donde creciste, porque yo estudiaba cruzando la calle, que siempre hubo respeto y competitividad y amor cada quien por sus colores y una muy bonita fraternidad después. Segundo, creo que yo mencioné que eras un enamorado del fútbol americano y también debí decir que eres un enorme enamorado del Instituto Politécnico Nacional. Y además creo que es muy importante que nuestros amigos conozcan que estás enamorado del deporte en general y participando de una manera muy activa, desinteresada, con una gran alegría como comentarista y analista de fútbol americano y promotor del deporte. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿En qué plataformas te podemos ver? Porque sé que estás haciendo muchísimo por muchos y creo que es muy importante que la gente sepa dónde encontrarte, mi querido José Antonio. Pues mira, yo quiero reiterar mi agradecimiento a Don Soriano porque ahí empecé en radio con él aprendí, me enseñó. Después Arturo Carlos Alarcón, la verdad es que ha sido un compañero de otra de las grandes pasiones de vida en lo que es Máximo Avance. Ahí tuve la oportunidad de tener el programa de Kickoff and Pride, que lo hacemos todos los martes a las 7:30 de la noche y lo hacemos en un restaurante que se llama Terraza Antonella. Y me atrevo a decirlo, coach, igual así como comercial, claro. Pero es que es de un amigo que jugó fútbol americano y vamos a ayudarnos entre nosotros, en nuestro círculo, como te comentaba. Claro. Y si tengo un amigo que vende tacos, pues le voy a comprar tacos a él. Si tengo un amigo que construye casas, pues voy a buscarlo para construir casas. La gente del fútbol americano, estamos de la gente del fútbol americano primero. Entonces, es parte de lo que nos toca, lo que necesitamos hacer para poder, reitero, seguir haciendo bien. Y el Máximo Avance, Arturo, me permite, además del programa de Kickoff and Pride, he tenido la oportunidad de narrar partidos. Hemos estado en Guadalajara, en San Luis, en Monterrey, en China, en Canton, en Cancún, en Tijuana, en el que compartimos la comida, la habitación o el coche, para poder seguir llevando fútbol americano, además de que me divierto, narrando me divierto, porque además tienes el micrófono y ahora sí puedo decir, es que ese coach le está regando. Son cosas que casi no me gusta, no me gusta criticar, veo, y ni a los oficiales, aunque luego son muy evidentes, claro. Los errores son humanos.
Entonces tratamos de estar divirtiéndonos. Y ahora, por ejemplo, a veces narramos partidos de la NFL en la Octava Sport, que es un medio que también está difundiendo el fútbol americano. Y además hago un artículo en un lugar que se llama El Deporte No Descansa, donde se habla de todos los deportes, que hay gente de todos los niveles, de todas las actividades, y yo escribo de fútbol americano. Esa oportunidad me la dio el doctor Geoffrey Ricoder, quien además es director del deporte de Benito Juárez, quien está ahí metido en esto y ahora es presidente de la Asociación Internacional de Acondicionamiento Físico. Extraordinario. José Antonio, sin duda, mucho trabajo actual y mucho por delante. La verdad, estoy enormemente agradecido de que hayas aceptado esta invitación y por supuesto todos los amigos que amablemente nos han observado y escuchado, sin duda se llevan un testimonio de una gran calidad humana, de una gran experiencia del doctor y el coach para la vida, enamorado del Instituto Politécnico Nacional y por supuesto del deporte mismo y del fútbol americano, José Antonio Sandoval Vargas. Amigos, estamos llegando al final. Les agradezco muchísimo esta compañía y como siempre los invitamos a que por favor nos acompañen el próximo miércoles a las 8 de la noche en una emisión más de Aprender y Compartir. José Antonio, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias, coach.